Buenos días, amado hermano, amada hermana, hermanos, familiares, amigos de Facebook, amigos de Instagram y amigos de YouTube que miran mis videos. Que la gracia y la paz de Cristo more en sus corazones y en sus casas este primer día de la semana, ¿verdad? Hoy es día 11 de mayo de 2025, ¿verdad? A Dios sea la gloria. Que la gracia y la paz de Cristo moren en vuestros corazones y en vuestras casas. Y que el Señor en su inmensa misericordia les conceda las peticiones de sus corazones en esta nueva semana que comienza. Hoy es el primer día de la semana. Las primicias pertenecen a Dios, ¿verdad? Gloria a nuestro Redentor. El domingo pasado continuábamos, ¿verdad?, estudiando Romanos capítulo 8, ¿verdad? Habíamos quedado en Romanos capítulo 8, yo creo que hicimos hasta el 7. Vamos a ver. Pero Jehová me reprenda, gloria a Dios. Primeramente vamos a honrar al Eterno, ¿verdad?, con el capítulo número 1 del Corán Sagrado. Al-Fatahah. En el nombre de Dios, clemente y misericordioso. Este es el capítulo número 1. En el nombre de Dios, clemente y misericordioso. Alabanzas a Dios, Señor del universo, el clemente, el misericordioso, poseedor del día del juicio. Nosotros te adoramos e imploramos tu ayuda. Guíanos por el sendero recto, por el sendero de aquellos que colmaste de favores y no de quienes merecieron tu ira, ni de los extraviados. Aleluya. Bendecido sea nuestro Rey y Señor Jesucristo de Nazaret, el Santo de Israel, el Todopoderoso. Gloria a nuestro Dios. Entonces estudiamos, ¿verdad?, Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, ¿verdad? Explicamos en las predicaciones 1 y 2 de Romano de que la condenación, pues, a los que están en Cristo, ¿verdad?, que no andamos conforme a la carne, ¿verdad?, porque somos una nueva criatura, un nuevo nacimiento en la cual el Señor nos da la oportunidad de luchar por la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Porque el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Mas Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué en semejanza de carne de pecado? Porque nació de humano, ¿verdad? Entonces nosotros los humanos somos considerados pecadores, ¿verdad? Por eso el salmista dice, en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Entonces, por eso en el Romano 8, verso 3 dice, porque Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿verdad? Entonces,
Y luego viene y dice, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, entonces, en semejanza, y a causa del pecado, a causa de que nosotros nos mantenemos rebeldes, ¿verdad? En no escuchar la voz de Dios que nos habla y nos dice, convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Repent, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ¿verdad? Entonces, el Señor dice que condenó al pecado en la carne. Entonces, por eso es que nosotros leemos, el alma que pecare, esa morirá. El verso 4, porque la justicia de la ley para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Entonces, la justicia de la ley. ¿Cuál es la justicia en la ley? Y creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Entonces, la justicia de la ley es que nosotros creamos que Jesús es el Mesías, que nosotros creamos que Jesús es el Salvador, que nosotros creamos que Jesús resucitó de los muertos, ¿verdad? Entonces, la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. ¿Y cómo fue cumplida en nosotros? Dice, para que no andemos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. ¿Cómo se cumple? ¿Cómo es que se cumple la justicia de la ley? Por el nuevo nacimiento. Y el Señor Jesús le decía a Nicodemo, que cuando le preguntó qué era menester para alcanzar la vida eterna, él le dijo que era menester nacer del agua y del Espíritu, ¿verdad? Entonces aquí en el verso 4 de Romanos 8 nos dice, porque la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque nosotros ya una vez que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, no andamos en la carne, porque hemos nacido de nuevo, en una nueva criatura, la criatura espiritual. Y la razón del nacimiento de la criatura espiritual es porque el Maestro nos dice, Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y por eso dice que la ley para que la justicia de la ley sea cumplida en nosotros. Entonces les decía, ¿cómo es cumplida en nosotros? Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, en ese mismo instante nacemos de nuevo, ¿verdad? Y entonces al nacer de nuevo se cumple en nosotros, por eso es para que la justicia de la ley, ¿verdad?, sea cumplida en nosotros, es el profeta Joel. Cuando se cumple la profecía del profeta Joel, después de aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los niños verán visiones y los jóvenes y los viejos verán sueños, ¿verdad? Entonces, en ese mismo instante se cumple lo que leemos nosotros en Romanos capítulo 8, verso 4. Porque los que no andan conforme es cumplir en nosotros que no andamos. ¿Por qué no andamos? Porque el Señor Jesucristo nos enseña el fruto de la carne, el enojo, la ira, las fornicaciones, los adulterios, los desprecios, los odios, y hasta que nos lleva a derramar sangre, ¿verdad?
Luego tenemos que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos habla por medio de Pablo, en que nos enseña los frutos espirituales: la humildad, la mansedumbre, la benignidad, la paciencia, la tolerancia, el perdón y el amor, ¿verdad? Entonces el verso 5 nos dice: porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan. ¿Cómo podemos entender eso? Los que dicen andan conforme a la carne, ¿verdad? ¿Cuál es el requerimiento que Dios nos pide a nosotros para poder aceptarlo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador personal? El que quiera, no lo obliga. El que quiera venir en pos de mí, seguirlo, aceptarlo, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Negarnos a sí mismo, negar nuestros deseos que nosotros como humanos tenemos. Tome su cruz y sígame. Entonces en el verso 5 viene y nos dice que los que vivimos, me voy a incluir yo, ¿verdad? Porque Pablo dice que mientras nosotros estemos en esta envoltura, siempre estamos propensos a pecar. Entonces dice, el ser humano que no conoce a Dios, que niega la existencia de Dios, o el que se llama lavado en la sangre de Cristo y quiere tener un pie en el que no ha entendido la palabra, ¿verdad? Y eso no quiere decir que es inocente delante de Dios. Entonces, el convertido, algunos de nosotros los convertidos, queremos tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios, cuando no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo nos lo enseña, ¿verdad? Que donde esté nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Entonces, el ser humano que no tiene el sello de la esperanza en su corazón, al aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador personal, se va a preocupar de cómo agasajar la carne, cómo darle alegría. Es una alegría momentánea, ¿verdad? Pero el ser humano insiste en eso. Voy a vivir la vida mientras más pueda, a buscar la alegría, voy a gozar la vida mientras tengo vida, ¿verdad? Entonces así decimos nosotros los humanos. Por eso que en el verso 5 dice: porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se preocupan. Entonces la persona lejos de Dios va a ser altiva, la persona lejos de Dios va a ser vanidosa. Entonces se va a preocupar de vestir con los mejores vestidos su cuerpo, no importando cuánto va a pagar por la pieza de vestido. Simplemente ese es el deseo de que mientras tenga vida se va a dar agasajar la carne, ¿verdad? En el verso 6 dice: porque el verso 5, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. ¿Cómo nosotros podríamos enseñar más los que viven en el Espíritu? Porque esa es la única manera, después de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, que vivamos en este mundo y miremos las cosas del mundo que nos rodean, el medio ambiente que nos rodean, con los ojos espirituales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque teniendo los ojos espirituales, teniendo los oídos espirituales, teniendo la boca espiritual, teniendo el corazón espiritual, nosotros vamos a ser
como cosa prioritaria, ¿verdad? Agradar a Dios. Vamos a hacer como cosas prioritarias cumplir nuestro voto cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Entonces, ese voto, como como dice la palabra, ¿verdad? Al principio del libro, lo que prometieres a Jehová, debes de cumplirlo. Entonces, cuando nosotros hacemos el voto de aceptar y decimos, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador personal, entonces vos estás haciendo un compromiso, no con los hombres, con Dios, porque la recompensa que Dios te da, si perseverares hasta el fin, es la vida eterna, ¿verdad? Entonces, en la carne no podemos adorar a Dios, porque la carne, las cosas de la carne, nuestros deseos nos hacen enemigos de Dios, ¿verdad? Sino porque como Dios es espíritu, y nos dijo el maestro que busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Y con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Es que nosotros permanecemos fieles, examinándonos día a día, momento a momento, segundo a segundo, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestro sentir, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que dice en el verso 5, ¿verdad? Que más los que andan conforme al Espíritu, se ocupan de las cosas del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cosas del Espíritu? Los frutos, que nuestra comunicación con el prójimo se debe de hacer manifiesto: la humildad, la mansedumbre, la tolerancia, el perdón, la benignidad, la paciencia, la tolerancia y el amor, ¿verdad? En el verso 7, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, ¿verdad? Entonces nosotros, con la ayuda de Dios, yo creo que ahí fue el último que nosotros quedamos, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. Ya explicamos que por qué razón ponerle la bandeja esa grande. Nosotros ya explicamos que la enemistad, ¿verdad? Lo que es la cosa de la carne. Samuel, esa bandeja se le compró a él especialmente. Para que no llene las cosas ahí. ¿Verdad? El verso 7, por cuanto la intención de la carne es enemistad con Dios. ¿Por qué es enemistad? Porque ya lo dijimos, ¿verdad? Que para nosotros acercarnos a Dios o vivir bajo las enseñanzas del Maestro de Nazaret, y abrazar la esperanza en la vida eterna, nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, negar nuestros deseos, porque los que viven conforme el verso 7, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, ¿verdad? ¿Cuál es esa enemistad? Que el hombre no sabe discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada, ¿verdad? Entonces, al hacer eso, el hombre se va a inclinar. El pecado, no es que el pecado tiene poder sobre nosotros, al contrario. El Señor, al principio del libro, cuando le hablaba a Adán y a Eva, dice: el pecado está a la puerta. Es decir, que siempre el pecado nos va a salir al encuentro. Pero si nosotros tenemos, nuestro corazón está lleno del temor de Dios, ¿verdad? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Y nosotros entonces verdaderamente queremos agradar a Dios. Entonces nosotros desechamos los deseos nuestros.
No importa por qué razón, porque ya los que vivimos en la carne decimos que por el esfuerzo, que por nuestro trabajo, que porque por esto, que por lo otro tenemos nuestras cosas. Y nosotros, los convertidos, los que hemos nacido a una nueva criatura, creemos que todas las cosas que nosotros tenemos es Dios quien nos provee. Entonces nuestro corazón se vuelve y eleva una oración de agradecimiento por las cosas que Dios nos ha dado. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces el verso 7, porque cuanto la intención de la carne es enemistad del mundo. ¿Por qué la intención de la carne? La intención, porque porque la intención viene de que Satanás, Ibilis, como es el nombre que recibe en el Corán Sagrado, en vez de arrepentirse cuando le pecó contra Dios a engañar a Adán y a Eva, entonces él le pidió, o no, cuando en el Corán Sagrado, cuando le dijo Dios, honren a Adán, todos los ángeles se postraron, menos el Ibilis, Satanás, el diablo, ¿verdad? Y luego que Dios lo sentencia a morir, él le ruega que lo perdone. Entonces, el diablo, en vez de arrepentirse, viene a decir que le rogó a Dios que le permitiera hasta el día del juicio. Y Dios se lo concedió. Como sabía Satanás de que Dios cumple su palabra, inmediatamente, en vez de arrepentirse, lo que hizo fue venir y amenazar a Dios con decirle que la descendencia de Adán se encargaría de apartarlo de sus caminos. Y Dios le contestó: llenaré el infierno con todos los que te sigan. Por eso dice la intención de la carne. Y la carne va, que no tiene el sello, que no está lleno del Espíritu Santo, es la que es propensa a pecar, ¿verdad? Es decir, que el pecado toma control de esas personas, ¿verdad? Por cuanto desprecian la palabra de Dios. O por el amor de gozar la vida, ¿verdad? Ellos no les importa, no cuidan su manera de hablar, no cuidan su manera de pensar y se envuelven día a día, años con años, en sus abominaciones, ¿verdad? Acostándose hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres con animales, hombres con animales, ¿verdad? Y eso es lo que se lee por cuanto la intención, ¿ve? La intención de la carne es enemistad contra Dios. En cambio, la intención del Espíritu es adorar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios, Rey y Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a nuestro Dios, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, no se sujeta porque no le importa, porque a los que le hablamos y le decimos, acepta a Jesucristo como tu Salvador, hoy la persona que escucha viene, se ríe, se burla o nos dice algunas malas palabras o nos desprecia, ¿verdad? Entonces el verso 7 dice porque no se sujeta a la ley, y luego dice porque no puede. La razón por qué no puede se lee en el Corán Sagrado, ¿verdad? Que viene y dice: ¿quién va a guiar a aquel a quien Dios no quiere guiar? Y luego el maestro de Nazaret
nos dice y nos habla cuando dice, te alabo, Padre, cuando intercede por los apóstoles, de todos los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que así se cumplieran las escrituras. Entonces, ¿cuál es el hijo de perdición? Aquel que niega a Dios. Pedro negó a Dios, pero Pedro vino bajo el nuevo pacto, que era el arrepentimiento. El maestro se lo dijo, y aún Pedro sacó su espada yo voy a dar mi vida por ti, le dijo al maestro. Y luego le dijo el maestro que lo negaría 3 veces. Y luego Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a Malco, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que Pedro se arrepintió, ¿verdad? Ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, en el cual es el hijo, y a todo aquel que recibe todo aquel que recibe todo aquel que niega a Cristo, el tal es el hijo de perdición. De ahí la parábola, un puñado de la semilla cayó en el camino. Vinieron las aves y se comieron la semilla, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son esos? Los ladrones, los asesinos, todo aquel que recibe dinero por quitarle la vida a otro, ¿verdad? Entonces, esos son los hijos de perdición, en lo que Dios no tiene ninguna oportunidad delante de Dios. Y aquellos que le digan a los asesinos, oh, Dios te va a perdonar, pues al final será Dios quien va a decidir, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús. Pero dice porque la intención de la carne, el verso 6, es muerte, porque la intención... Oh, no leí el verso 6. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Volviendo al verso 6, ¿verdad? Entonces, la intención de la carne es muerte. ¿Por qué? Porque se lee y escrito está, el pago del pecado es la muerte. El pago del pecado es la muerte. Y luego tenemos la intención del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué la intención del Espíritu es vida y paz? Porque el Maestro de Nazaret nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que cuando nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, ¿verdad? La intención de nosotros es vivir la vida eterna. Y cuando aceptamos a Cristo, abrazamos esa esperanza, ¿verdad? Y luego viene y nos dice, la intención del Espíritu es vida y paz, porque el Maestro nos dice, nos enseña a el hombre común, sin Dios, sin esperanza, vive en un continuo torbellino de ansiedad. Preocupado por una cosa, preocupado por otra cosa, preocupado por X, preocupado por Y. En cambio nosotros, dice, es vida, porque hemos abrazado la esperanza en Cristo Jesús al aceptarlo como nuestro Señor
y nuestro Salvador personal. Y paz porque nos enseña el Maestro que no debemos de estar afanosos por el día de mañana. Por eso nos enseña y nos dice, no estéis afanados por el día de mañana, porque cada día ya tiene su afán. Es decir, ya la voluntad de Dios se va a hacer manifiesta en el día anterior o en el mismo día en que estamos viviendo, ¿verdad? Porque Él es el eterno, el redentor de nuestras almas. Entonces, es paz porque el Maestro de Nazaret, antes de ascender al cielo, le dijo a sus apóstoles y nos dice a nosotros, ¿verdad? Porque cuando le dijo a Tomás, porque me ves, crees, pues bienaventurado aquellos que no viendo creerán. Y esa expresión del Maestro se refiere a nosotros, los creyentes que en el siglo XXI, ¿verdad? Bienaventurados los que no viendo creerán, se cumple en nosotros. La palabra es para nosotros del tiempo moderno de hoy, ¿verdad? Y es paz porque el Maestro viene y nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Por qué? Porque es paz en nosotros, porque no tenemos que preocuparnos por nada, porque el Señor ya sabe lo que tenemos necesidad. Por eso se cumple en los Salmos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Gloria a nuestro Dios, a su nombre gloria. Entonces por eso tenemos la paz, porque siendo espirituales, Dios es espíritu, entonces habitamos bajo el que habita el abrigo del Altísimo, habitamos bajo el Altísimo, abrazamos sus mandamientos, abrazamos sus estatutos, aleluya, y al abrazarlos y ponerlos por obra y vivir en ellos, entonces nosotros recibimos la bendición de Dios. Bendito serás al entrar, bendito al salir, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu campo, aleluya. Por esa razón tenemos paz en Cristo Jesús, aleluya. Y cuando te dicen no como el mundo la da, pues tenemos un ejemplo. Vemos aquí un gobernante del mundo, de Rusia, que dice, declara 3 días de paz para tener paz, para que se detengan para que se detengan la matancina entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Aunque Rusia es el invasor, ¿verdad? Entonces el guía pidió 3 días de paz, de cesar toda agresión, ¿verdad? Y ahí, en el mismo día estaba matando inocentes, niños, ¿verdad? Descargando para intimidar y mandó a bombardear los asentamientos donde estaban los civiles, las vecindades, ¿verdad? Por eso el Maestro viene y dice, cumple la palabra, se cumple. No, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el hombre es mentiroso. El verso 6, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ya dijimos que el Maestro de Nazaret, bye mis amores, bye. En el Corán Sagrado viene y dice, ¿quién va a guiar a alguien a quien Dios no quiere dar? ¿Verdad?
Y ese que dice así el Corán es lo que el maestro de Nazaret, volviendo a repetir, ¿verdad? Dijo, de los hijos que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Ah? Entonces, a los que Dios no quiere guiar es el hijo de perdición. Y siempre mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de transformar esas cosas, y que no está, como dijo Moisés al pueblo de Israel, no está arriba en los cielos para que diga quién va a subir por mí, ni está abajo en la tierra para que digas quién va a escarbar por mí, sino que dice que muy cerca de ti está, porque está en tu corazón. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, comenzando el verso 8, ¿verdad? Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ya lo hablamos. Vaya, amor. Ay, qué bella. A mi esposa, que hoy es Día de las Madres, le dije que estaba bella. Entonces, ¿verdad? El verso 8 dice los que... Así es que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pareciera que ya le hablé del pecador, el que está en la carne. Pero ahora este verso 8 lo vamos a aplicar a nosotros los creyentes, ¿verdad? Y ahí está el peligro para nosotros. El verso 8, y aquí comienza la predicación del primer día de la semana, mayo 11 del 2025. El verso 8 dice así: así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es muy común que ahorita, en el tiempo moderno de hoy, en el siglo XXI, se está predicando la palabra, o se está tergiversando la palabra y haciendo confiar a los creyentes que, al haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, ya no tenemos por qué preocuparnos nosotros de nada, porque supuestamente ya nosotros hemos sido perdonados por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Unos enseñan así, que no tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Otros vienen cuando se les habla de la ira de Dios, ¿verdad? Nosotros los creyentes, entonces venimos y decimos, es que estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces vamos a explicar para que podamos entender eso que a veces decimos, ya no estamos bajo la ley. Entonces, venimos nosotros y nos confiamos que estamos bajo la gracia. Pero primeramente tenemos que explicar, con la ayuda de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que se habla y se dice? Llama a Samuel lo que se dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En aquel tiempo, cuando Israel estaba en el desierto, Dios lo escogió como su propio pueblo. Dios dio mandamientos y estatutos para que Israel viviera en ellos y ellos obtuvieran la bendición de Dios, ¿verdad? El no cumplirlo
nosotros íbamos a caer bajo la maldición, o mejor dicho, el pueblo de Israel. Por eso se lee las bendiciones y las maldiciones, ¿verdad? Entonces, viene el Señor, le da ordenanzas y estatutos a Israel. Israel no pudo mantenerse. Dios lo castigó. Y como vengo diciendo, que yo creo que el cumplimiento de la profecía de Ezequiel, Isaías, Jeremías, ¿verdad? Vienen con la culminación de el holocausto, ¿verdad? Que Hitler, el desgraciado ese, que ahora ya está en el infierno, ¿verdad? Bueno, Jehová me reprenda, no sé si está en el infierno, pero lo que le espera, pues yo no quisiera estar en ese pellejo, ¿verdad? Porque Dios dice, maldeciré al que te maldiga, y al que te bendiga, bendeciré. Entonces, ¿verdad? No estamos conforme, dice, no, ya no estamos conforme a la ley. Pues el cristiano que ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador personal, piensa, cree esto, que ya no estamos bajo la ley, estamos equivocados. Porque en la ley viene y dice, no adulterarás. Y porque yo estoy bajo la gracia, voy a ir a adulterar. De allí que Pablo viene y nos dice, en la ley se lee, no robarás, y tú vas a robar. Entonces, aunque estamos, pero ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Nosotros damos gracias, usamos la palabra gracias a aquel que nos hace un favor, ¿verdad? O le decimos gracias, ¿verdad? Pero en el lenguaje cristiano, ¿qué es la gracia? La gracia se hace manifiesta en el profeta Isaías, Ezequiel, Jeremías y los demás profetas. Pero en vez de gracia, dice, por la misericordia de Jehová, en Jeremías, no hemos sido consumidos. Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Se lee en Jeremías, ¿verdad? Entonces es la misericordia de Dios. En el profeta Isaías leemos cuando le dice, hablándole Dios al pueblo de Israel, que le dice, no es que se haya arrepentido Dios, sino porque cuando le dijo Elías, han matado a todos tus profetas y solo yo he quedado, el Eterno le contestó, aún tengo 7,000 rodillas. El resto, como se lee en los profetas, un resto de la casa de Israel. En Jeremías dice las reliquias que quedaron, a las que Dios le dio su vida por despojo, es decir, que lo dejaba con vida. No que lo encontrara acepto, pero dice, me compadeceré del que me compadeceré y tendré misericordia del que tendré misericordia, ¿verdad? Entonces, esas reliquias, ¿verdad? Esas 7,000 rodillas, no habían doblado sus rodillas a los ídolos y permanecían fieles a Dios, ¿verdad? Entonces, viene, le dice, doblado, has bebido el copa de mi ira, doblado te he dado. Pero en el corazón de Dios estaba el nuevo pacto, se acercaba la venida del Mesías prometido, ¿verdad? Entonces viene, doblado te he dado. He aquí, pero con cuerdas de amor te recogeré.
a los lugares de donde los aventé, de las tierras de donde los traeré de nuevo a vuestra tierra y os sembraré y nunca más seréis movidos. Entonces, por amor de mí mismo, no por amor, sino por amor de mí mismo, dice el Señor, para que mi nombre no fuese infamado en medio de las gentes, ¿verdad? Entonces, la misericordia de Dios es lo que nosotros, en el lenguaje cristiano decimos, vivimos bajo la gracia. Pero volviendo a repetir, el vivir bajo la gracia, el vivir bajo la misericordia de Dios, nos permite a nosotros venir y como que no tenemos, vivir una vida que no tenemos que dar cuenta a Dios. No es así, de ninguna manera, diría Pablo, ¿verdad? Porque como nosotros somos personas espirituales, entonces deben de abundar en nuestra vida espiritual y comportarnos como espirituales. Y los frutos del Espíritu debemos de desarrollarse en nosotros. ¿Ven? Entonces la humildad, la mansedumbre, la tolerancia, el perdón, la benignidad, la paciencia, el amor. Porque aún en medio de nosotros, los cristianos, nos aborrecemos los unos a los otros. Y no te estoy levantando falso, porque habemos en las congregaciones que una hermana discute con otra y ya se vuelven como enemigos, no se hablan. Un hermano discute con otro, se vuelven como enemigos, no se hablan. Entonces, más no sabemos que faltan al mandamiento. Pero cuando hablamos de mandamiento, ¿de qué estamos hablando? De la ley. No vivimos conforme a la ley. Más el verso, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El verso 9, más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Pero estamos en el verso 8, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, venimos nosotros y no sabemos discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada. Entonces, al no discernir la santidad de Dios, ¿verdad? Y tener su nombre en poco, porque nosotros cuando pecamos es porque nosotros tenemos en poco el nombre de Dios. Es porque cuando nosotros pecamos, nosotros tenemos en poco los consejos del Señor Jesús. Porque cuando nosotros pecamos, no valoramos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz, derramando su sangre para el perdón de los pecados. Y luego el maestro viene y nos dice: ni el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ni una tilde, ni una jota de la ley pasará. Así es que, aunque la enseñanza errónea que te dice a vos que vivís bajo la gracia, eso no te da, es con mucha más razón debiéramos de comportarnos, y de ahí el consejo de Pablo lleno del Espíritu Santo, que nos enseña y nos dice que nos presentemos a Dios, no un día, no una vez, presentaros a Dios cada día como obreros que no tenéis de qué avergonzaros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos y no avergonzamos, es cuando el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye. Es decir, nos hace sentir que hemos ofendido a Dios con nuestra manera de hablar, siendo cristianos, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de vestirnos, con nuestra manera de
ver las cosas en el mundo. Algunos de nosotros, los padres, fallamos a no enseñar a nuestro hijo a temer a Dios. Y viene y anda, y cuando está con nosotros en la iglesia se comporta de una manera, pero fuera del redil del padre y de la madre, en las escuelas, en las calles con los amigos, se comporta de otra manera, ¿verdad? Pero por eso es que el maestro dice que aunque estemos en el nuevo pacto, aún la ley permanece. Por eso te dice, yo no vine a abrogar la ley. Él te lo dice, el maestro de Nazaret te lo dice, no vine a abrogar la ley. Entonces, si el maestro nos dice que él no vino a abrogar la ley, ¿quiénes somos nosotros, hombres inmundos, que nos llamamos pastores, evangelistas, profetas, profetizas, pastoras, mujeres que predican el evangelio, que vengamos a decir, a enseñar que nosotros, que la ley, que no vivimos bajo la ley? ¿No sabes vos que cuando estás diciendo, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador personal? No, llámala. Samuel. Otra vez. Samuel. ¿No sabes tú que cuando nosotros hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador personal, nosotros nos estamos comprometiendo? Estamos nos comprometiendo de que lo que Israel no hizo en el primer pacto, nosotros, los lavados en la sangre de Cristo, estamos haciendo voto de cumplir sus estatutos y sus mandamientos de Jehová nuestro Dios. Por eso se lee en los profetas que dice, he aquí que haré un nuevo pacto con vosotros, no como el pacto que hice con vuestros padres en el desierto, y tuvieron en poco mis mandamientos. El nuevo pacto que yo haré con vosotros es que escribiré mis leyes y estatutos en vuestros corazones. Y dice, antes de eso dice, y en el nuevo pacto transformaré vuestro corazón de piedra en corazón de carne, y escribiré en las paredes de tu corazón. Búscale Romanos capítulo 8. Tus lentes están en la gaveta, ¿right? Entonces, el maestro en los profetas Isaías, Ezequiel, dice, el nuevo pacto que haré con vosotros, yo escribiré mis leyes y estatutos en vuestros corazones. Aleluya. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que ya no vivimos bajo la ley? Todo lo contrario. En la carne no vivimos bajo la ley, pero sí en el Espíritu. Porque la intención de nosotros es acercarnos a Dios, vivir bajo el amparo de Dios, cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Entonces no podemos decir, no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso Pablo viene y dice que nosotros, cuando predicamos la palabra, a nosotros primero, si el juicio comienza por casa, dice Pablo, si el juicio va a comenzar por casa, ¿qué será del pecador?
¿Qué es lo que te quiere decir Pablo cuando te dice a vos el juicio va a comenzar por casa y luego te dice que no en balde tenemos el cuchillo en nuestra garganta, aquellos que predicamos la palabra de Dios? Porque se lee en los profetas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón no es conmigo. Y luego viene y dice el maestro, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, mas el que haga la voluntad de mi Padre, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Dios? ¿Cuál fue la voluntad de Dios para con Israel cuando lo escogió como su pueblo? Le dio ordenanza. Y Moisés le dice estos mandamientos que te fueron dados son tu vida. Así le dice, algo así, pero yo sé que así le dice. Son tu vida delante de los pueblos. Y cuando los pueblos os miraren, dirá, pueblo sabio es este. Así es que vivir bajo la gracia no nos da certeza de alcanzar que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Esa es nuestra esperanza. Sé que yo te aconsejo que le digas como yo le digo al Señor, que me permita estar en su presencia cada minuto de mi vida, cada segundo de mi vida, para no pecar contra Él. Porque le oro yo así al Señor, porque el maestro me dice, no sabéis a qué hora el Señor de la casa va a venir, si al cantar el gallo, al amanecer, al atardecer o al anochecer, ¿verdad? Solo pongo en mi corazón ese consejo que Pablo me da de presentarme delante de mi Señor como obrero que no tengo de qué avergonzarme. Y para que yo pueda abrazar esa y no tener vergüenza, debo de estar de cada momento, cada instante preguntándome, ¿transgredí el mandamiento de Dios? ¿Transgredí la ley de Dios? Lo único en la que nosotros no estamos de la ley, lo único que cambió de la ley fueron los sacrificios. ¿Por qué? Porque en el libro de los Salmos el Eterno dice, ya no quiero más vuestros sacrificios, no. Hastiado estoy de sangre, hastiado estoy de cebo de carnero. El Señor lo rechaza. Y eso es la única cosa que de la ley nosotros no hacemos esa parte de la ley. No nos conducimos de esa manera más en la ley. ¿Por qué? Porque era el ofrecimiento de sangre de animales para la remisión de pecados. Pero el resto, por eso viene y le dice Pablo, dice, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que dices, no adulterarás, adultera. Tú que enseñas, no robarás, robas. O porque vivimos bajo la gracia, ya no tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Cuando el Eterno nos dice que honra a tu padre y a tu madre para que te vayan bien todos los días de tu vida. Entonces, date cuenta que nosotros siempre estaremos
bajo la ley. Y cuando hicimos el voto de aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, hemos hecho voto para cumplir la ley, ya que Israel no lo cumplió, ¿verdad? Israel no lo cumplió. Pero nosotros, como en el Salmo se lee, y tu pueblo se entregará voluntariamente el día de tu poder y de tu hermosura, entonces voluntariamente cuando decimos yo te acepto como mi Señor y mi Salvador personal, estoy diciendo yo caminaré y viviré y pondré por obra tus estatutos y tus mandamientos, excepto la ley de los sacrificios para remisión de pecado. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces el verso 8, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si nosotros no entendemos la palabra, eso no quiere decir que seamos exentos de pecar y que ya, pues, cuando muramos vamos directamente al cielo. No es así. Primero vamos a pasar el juicio. Y por eso Pablo viene y nos dice y nos enseña de que los que vivimos en la carne, el verso 8 dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros, entonces, ¿verdad? Otra manera de que nos viene y nos enseña el maestro en Apocalipsis, en las cartas a los creyentes, ¿verdad? A las 7 iglesias. Para mí las 7 iglesias son el sentir de todo el mundo, de todos los seres humanos en el mundo. Nada más que Dios los alineó en 7 grupos. En uno de los grupos viene y le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir? Yo te vomitaré, porque no eres tibio. Es decir, la palabra de esperanza que nos da a nosotros los creyentes. Y el creyente que no cumpla su voto y quiera tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, entonces es una persona tibia. ¿Cuál sería el concepto que podríamos dar cuando el maestro viene y dice, porque no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca? La hipocresía con que nosotros nos conducimos en el mundo cristiano. Samuel, ve a acostar a Molina que se está durmiendo. Anda a dormir, porque si vamos a salir para que te distraigas. Entonces, la hipocresía con que nosotros nos conducimos en el mundo cristiano. De allí que muchas personas vienen a decir, no, para ser hipócrita como ellos, mejor ando así, mas no saben ni entienden lo que dicen, ¿verdad? Pero Dios, en su inmensa misericordia,
nos da la vida. Para que cada día que nosotros Dios nos da y nos permite ver los amaneceres, los atardeceres, los anocheceres, es el tiempo que Dios nos da para examinarnos a nosotros mismos, a examinar nuestro pensamiento para con el prójimo, a examinar nuestro pensamiento para con las cosas de Dios. Pero si vos sos de los que le crees al hombre y te hace sentir bien que el hombre te dice, oh, no tienes que preocuparte porque estamos viviendo bajo la gracia, pues estás equivocada. ¿A quién vas a creer? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién vas a creer? ¿Aquel que te habla en el nombre de Dios o a la palabra de Dios, que es el testimonio que tenemos nosotros para enderezar nuestros caminos y caminar por la senda estrecha? De ahí que el maestro viene y dice que vosotros escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. Y es la costumbre que nosotros los cristianos evangélicos andamos con la Biblia de arriba para abajo y la andamos como amuleto. ¿Por qué? Porque no tenemos la certeza, la confianza de que el ángel de Jehová va delante de nosotros y nos protege, sino que el miedo se apodera de nosotros y entonces andamos como amuleto la Biblia en nuestro bolso, o en las mujeres pues. Pero si vos verdaderamente tenés confianza en Dios, no tenés por qué tener temor de partir de este mundo. Entonces, el Espíritu, ¿verdad? Como dice Pablo, el Espíritu que sabe, como ya estamos llenos del Espíritu de Dios, como entonces, el Espíritu, como ya estamos llenos del Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces Pablo viene y dice que el Espíritu en nuestro espíritu clama a Dios con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque Él percibe lo que nos espera a nosotros, tantos convertidos como los no convertidos. Él sabe que el Espíritu sabe que una vez pasando la línea de la vida y de la muerte, ya no hay ninguna esperanza para nosotros. Ya no hay ninguna esperanza para nosotros y solamente nos queda cumplir lo que se lee en las Escrituras. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Lo que Pablo habla en sus predicaciones. Lo que nos dice, si nosotros no entendemos la palabra, si nosotros no ponemos oído a que el Señor nos dice, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, y vivimos una vida ya confiados que ya tengo el sello de ya soy limpio, no es así. No es así. Por eso te dice Pablo, alabad a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Por eso te aconseja Pablo, si estás triste, canta salmos. Si estás triste, lee las Escrituras. Si estás triste, pues solamente di, Señor, hágase tu voluntad. Y no habrás pecado. Pero cuando nosotros no entendemos la palabra, eso no es excusa
para nosotros abogar inocencia delante de la presencia de Dios. Porque el maestro viene y nos dice, el que lea, entienda. Y Pablo nos aconseja, lleno del Espíritu Santo, el que es falto de sabiduría, pídasela al Señor. ¿Y qué es la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si nosotros estamos faltos del temor a Dios, porque hemos sido enseñados a confiar que ya aceptamos a Cristo y no tenemos por qué preocuparnos, entonces Pablo nos aconseja y nos dice que nos esforcemos en la palabra. El verso 9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No estamos conforme a la carne, sino en el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios. ¿Cómo va a morar? ¿Por qué Pablo viene y nos pone aquí en el verso, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu? ¿Por qué? Porque hemos repetido en las diferentes predicaciones, en las diferentes predicaciones hemos enseñado, ¿verdad? Que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, estamos en el Espíritu, aceptado, nosotros nacemos a una nueva criatura, la vida espiritual, el ser espiritual. Entonces, como hemos nacido, hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque mientras nosotros no aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, estamos condenados a muerte. La muerte eterna. Estamos condenados a la segunda muerte. Porque la primera muerte es cuando partimos de este mundo. La segunda muerte es cuando el maestro de Nazareno enseñó: temed al que mata el cuerpo y el alma juntamente en el infierno. Entonces, la segunda muerte es cuando el cuerpo y el espíritu vienen a lugar del tormento que conocemos como el infierno. Y el maestro dice: temed al que mata el cuerpo y el alma juntamente en el infierno, donde el gusano nunca muere, estaremos vivos por toda una eternidad y el fuego nunca se apaga. ¿Cuál es el símbolo del fuego? El sufrimiento. ¿Qué sientes tú cuando te quemas con un fósforo, con una vela? Eso mismo se va a sentir aquellos que la sentencia en el juicio sea la segunda muerte, ¿verdad? Así que ahora, mas vosotros no estáis en la carne, porque hemos nacido, como dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice: hemos sido regenerados. Y no por nuestro propio, sino por la misericordia de Dios, dándonos la oportunidad de hacer frutos dignos de arrepentimiento.
Ya tengo una hora. Ya pasó una hora. Así es que el verso 9, más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿verdad? Yo ya te había predicado que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, en ese mismo instante, la profecía del profeta Joel se cumple en nosotros y somos llenos del Espíritu Santo. En ese momento nacemos de nuevo. Por eso leemos en Isaías: mi hijo eres tú, oh Jacob, mi hijo eres tú, oh Israel, yo te he engendrado hoy. Entonces, viene más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en la carne. No, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué nos quiere decir Pablo con eso? Primero dice, nosotros no vivimos en la carne, porque hemos nacido, hemos sido regenerados conforme a la predicación de Pedro, y hemos nacido a una nueva criatura, somos una nueva criatura, conforme a la predicación de Pablo. ¿Qué nos quiere decir? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Bueno, para ilustrarlo de una manera, ¿verdad? Viene Jehová, le pregunta al profeta y le dice: si trajere el sacerdote la ofrenda en su mano, y con el borde, la ofrenda santa, y con el borde tocare la mesa, todo lo que está en la mesa será santificado. Santificado será, dice él, el sacerdote. Y luego le pregunta de nuevo el Eterno. El profeta le pregunta al sacerdote: y si trajera la cosa santísima y con el borde de su falda toca cuerpo muerto de animal, ¿será inmunda la ofrenda o será acepto? Inmunda será. Y la respuesta de Dios fue: así es este pueblo, todo lo que ofrecen es inmundo. Entonces, si nosotros leemos esas escrituras, entonces es la respuesta de que la pregunta que nos hace Pablo cuando dice si es más vosotros no estáis en el verso 9 en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Por qué? Porque Dios no puede habitar en lo inmundo. Y he allí, para que ustedes me entiendan esta expresión de Pablo, ¿verdad? Vamos a examinar la parábola del espíritu inmundo que sale de la casa, del cuerpo, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, todo ser inmundo que habita en nuestro cuerpo sale de nosotros por la unción del Espíritu Santo.
Entonces dice la parábola, y el espíritu inmundo anda rondando por todos lados y no puede, y no haya lugar. Así es que me da la impresión, y Jehová me reprenda, ¿verdad? Porque él es, ¿verdad? Que el espíritu inmundo no puede, bueno, sí puede. Jehová me reprende. Gracias por reprenderme, Señor, en Cristo Jesús. Entonces viene y dice, como no encuentra, me volveré a mi antigua casa, y la encuentra adornada, barrida, ¿verdad? Entonces, viene y dice, y la encuentra toda adornada y barrida. Y dice, y se va y busca 7 espíritus peores que él, y vienen a morar a aquella casa. Y el postrer de aquella casa es peor que la primera, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la ilustración que si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque si a medida que van los años, vamos nosotros descuidando nuestra vida espiritual en vez de acercarnos más a vivir la vida en el Espíritu. A medida que va pasando el tiempo, viene y nos vamos alejando de Dios. De ahí que el maestro pregunta, cuando yo viniere, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Verdad? Por eso es, entonces dice, si el Espíritu, ¿por qué? Porque cuando pecamos contra Dios, el Espíritu de Dios se aparta de nosotros. Y para que nosotros volvamos a recoger, a ser ungido con el Espíritu Santo de Dios, entonces nosotros debemos de hacer los frutos dignos de arrepentimiento. Y el ejemplo lo tenemos en Pedro, que negó al Señor Jesús y luego le dolió porque dice, lloraba Pedro y lloraba pidiendo perdón. Y luego, ¿qué vemos? Cuando el Señor va a partir, a ser alzado, llamó a Pedro y lo restituyó. Cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pastoreas a mis ovejas. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pastorea a mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y ya Pedro avergonzado le dice, Señor, tú conoces todas las cosas. Pastorea a mis ovejas. Pastorea a mis ovejas, ¿verdad? Entonces vemos allí que dice que ya no, en el verso 9, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Por qué? Porque Pablo nos aconseja y nos dice que nosotros peleemos la buena batalla. ¿Cómo es que nos dice Pablo? Que corramos de tal manera hasta que alcancemos la estatura de Cristo. Es decir, que Él permaneció fiel, ¿verdad? Y bueno, luego viene y dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. La diferencia entre el que aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador personal, el que se apartó y se reconcilió con Dios, y el que definitivamente no quiere saber de las cosas de Dios, ¿verdad? Es triste, pero es así la vida.
Soy el hermano Elías, vuestro hermano en Cristo Jesús. Que la paz de Cristo more en sus corazones y en sus casas, y les conceda las peticiones de su corazón. Quedamos en el verso 9 de Romanos capítulo 8, ¿verdad? Pero bueno, que Dios me los bendiga a todos este primer día de la semana y me les conceda las peticiones de su corazón en la semana que está por comenzar. Bendiciones. Dios me los bendiga a todos en Cristo Jesús.